Este lunes arranca una semana importante, es 13 de marzo. Y es importante porque hay tantas y tantas cosas que tenemos que llevar a cabo los mexicanos si queremos estar en una posición de tomar ventaja de las oportunidades y los retos que nos está presentando la geopolítica y la economía global, producto de pleitos entre otros países o diferencias de tipo comercial y de tipo militar y sobre todo financiero, pero que México puede ser receptor de los beneficios, curiosamente, como sucede en todos los casos. Sin embargo, pues México sigue siendo un país de contrastes. Por un lado, nos presentamos como una gran opción de alternativas de soluciones y de recepción de inversiones, como una gran alternativa para otros países para instalarse, para invertir en México. Pero por otro lado, en materia de política interna y de lo que está sucediendo en México, generamos señales a veces de desaliento, de descontrol, y casi ni siquiera se nos entiende a dónde vamos o a dónde queremos llegar. Y desde luego que me refiero a lo que sucedió este fin de semana, donde, y lo consigna pues toda la prensa nacional, donde vemos los grandes contrastes, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en el papel que juega el ejército mexicano en los temas que tienen que ver con la pacificación del país y en la lucha contra el crimen organizado. Todos sabemos pues que se dieron pasos muy controvertidos, pero finalmente aprobados por el Poder Legislativo, a efectos de que el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas mexicanas, pues, tuviesen labores de seguridad pública hasta el año 2028, por lo tanto el ejército en las calles. Y eso, pues ya es ley, ya es parte de nuestra vida cotidiana, y en cierta medida eso debiese de garantizar mayor seguridad pública a los mexicanos, pero también a los extranjeros. Entonces el caso de Matamoros, donde se hizo todo un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas mexicanos y el FBI de los Estados Unidos para intentar rescatar a 4 ciudadanos americanos secuestrados, que lamentablemente 2 ya fallecieron, los asesinaron, pues generó muchas suspicacias y muchas inquietudes. Pero aquí lo inverosímil, lo llamativo, y usted lo puede ver en la prensa nacional el día de hoy lunes, por la marcha realizada el día de ayer en la Ciudad de México. Fíjese nada más, militares en activo, militares retirados, familiares de militares, ya conforman un movimiento político que sale a las calles, da la cara. Yo no tengo conocimiento en toda mi vida de ver algo de esta naturaleza que implique el tratar de entender, porque las mantas son muy claras de lo que ahí se expresa, se expone, se dice, se comenta. Son muy claras en el sentido de que están diciendo los militares: estamos en contra de la política de el actual presidente relacionado con el tema de los abrazos y no balazos. Veía una pancarta que ando buscando por aquí, ser literal para que me entienda usted, o para entendernos, para ver por qué. Fíjese nada más, la manta dice exactamente abajo del ángel de la independencia el día de ayer, dice: en memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó. Liberen a nuestros militares, ya no contarás con mi voto, le dicen los familiares de los militares.
al presidente de la República. Vean a qué grado hemos llegado, en el que ahora se empieza a politizar la parte castrense, la parte de los militares, los de la gran disciplina. Empieza a haber movimientos de disidencia contra la política errónea de abrazos y no balazos. Y cuando me refiero a errónea, no estoy hablando de que se tenga que hacer una guerra como la que se hizo con Calderón tan criticada y bañar de sangre a todo México. Estoy diciendo que se debe de trabajar en una nueva estrategia de seguridad pública orientada a privilegiar el uso de la inteligencia a efectos de contener y detener a grupos del crimen organizado en sus distintas modalidades, las de extorsión, las de secuestro, las de caravanas, las de estar cogobernando ciudades enteras donde ellos son los que mandan. A eso me refiero. Y aquí lo destacable del día de hoy es el hecho de que los militares están saliendo a la calle, cuando menos sus familiares, a protestar enérgicamente por estas circunstancias. Es lamentable por donde quiera que la veamos. Y cambiando de tema, otro aspecto que tiene, pues no confundidos, sino tiene perplejos a miles y miles de, o por no decir a millones de mexicanos, es que se asegure y se siga reiterando también otra estrategia, la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción. Se siga reiterando el hecho de que no hay corrupción. Le recomiendo que lea un artículo que se llama Operador de Ovalle, perseguido por caso Segalmex. Es del periodista Mario Maldonado del Universal. Léalo, nomás para que usted fije su criterio, pero habla con toda claridad del equipo de Ignacio Valle. Segalmex, nomás para entender bien el contexto. Al entrar el actual gobierno del presidente López Obrador, fusionan lo que era Liconza, el que vendía la leche en el país, y Diconza, lo que era antes Conasupo. Poca palabra, es el que maneja los alimentos. Segalmex, tengo entendido que significa seguridad alimentaria mexicana, alguna cosa así. Pues esta empresa del gobierno, manejada por Ignacio Ovalle Fernández, que ya no está, pues este personaje era el mismo que manejaba Conasupo con Raúl Salinas de Gortari, cuando el fraude aquel de la leche contaminada y tantas cosas que llevaron a la cárcel a Raúl Salinas, entre muchas otras cosas. Entonces, este personaje, fíjense qué curioso, dice el artículo, que me llamó mucho la atención, fue el primer jefe, cuando Andrés Manuel López Obrador era un jovencito, fue el primero que le dio oportunidad de estar en política. Y entonces le tiene mucho cariño, es una persona pues muy mayor, Ignacio Valle, pero el fraude que están cometiendo particularmente, ya no con leche, sino con azúcar inexistente, con ventas y compras fantasmas de azúcar y un cochinero, ya se está hablando de 15,000 millones de pesos, 3 veces más que la famosa estafa maestra aquella de Peña Nieto y Rosario Robles, que quedó en veremos porque no se ha comprobado a grado de detalle lo relacionado con esa operación. Solo nos ofrecieron una buena película, un buen show anticorrupción y no pasó a mayores. Pues Segalmex dijo, no somos iguales, quítense que ahí les voy y pácatelas. Léalo para que usted tenga su propia opinión, pero es evidente que la corrupción ni se ha acabado, ni se está combatiendo apropiadamente. Es decir, está por todos lados. En todos los sectores, en seguridad pública, en los casos de los del metro, en Segalmex, qué decirle, en el Tren Maya y en Dos Bocas, donde los precios, y acuérdese de mí, cuando pase el tiempo y cuando salga el presidente, porque difícilmente salen las cosas cuando estás en el poder, van a salir millones y millones de detalles
de estos sobreprecios tremendos del Tren Maya y de Dos Bocas y del AIFA y todo eso, porque es evidente que cuando algo que costaba 140 mil millones, de repente cuesta 280 mil millones. Ese mundo de dinero se tiene que haber ido a algún lado. Y esos son los grandes contrastes de los que le estaba hablando hace un momento. Militares en la calle contra la política de seguridad del presidente, casos expuestos, exhibidos de corrupción exagerada, así impresionante, ya ni hablar del caso del Rey del Cash y de tantas cosas que se han denunciado, porque son parte de la política en cualquier país, donde quien está en el gobierno se defiende, quien está en la oposición ataca, y se sacan los trapitos al sol, o salen las verdades a medias, o las mentiras absolutas, o las verdades. Eso nos genera muchos contrastes, porque de ser un país con grandes retos y oportunidades para capitalizar oportunidades internacionales, pareciera que nos empeñamos en lo interno a echarlas a perder. Y también es el caso de las inversiones internacionales que quieren y aspiran a estar en México, pero traen miedito. Le están sacando al tema de la seguridad jurídica y al tema de la seguridad pública. Le están sacando a volver a apostarle a México en materia de energéticos. Me refiero concretamente al tema del litio y al tema de la energía solar. Ya no quieren meter dinero invertido, incluso los de las plantas de LNG que se han anunciado están tambaleándose, y no por los mercados ni por la oportunidad que hay en el mundo. Se están tambaleando porque sienten que todavía no termina de llegarse a un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá como socios del Tratado de Libre Comercio, en qué va a pasar con esos casi 50 mil millones de dólares, que no es una cantidad menor, de los paneles solares, los abanicos eólicos y todos los proyectos de energía que americanos y canadienses ya construyeron en México y no están operando, porque el gobierno decidió cerrarse, mandarlos por un tubo y privilegiar el monopolio de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Entonces, los retos y las oportunidades que presenta el nearshoring, la relocalización, las grandes inversiones y todo esto, pueden revertirse, desafortunadamente, en el contexto de la falta de confianza, y la otra de que no cerramos capítulos. Y más aún, seguimos mandando señales de que hay violencia, de que hay contubernio, de que hay corrupción y muchas otras cosas más. Pero en fin, el tiempo se me acabó. Con eso me quedo este inicio de semana. Hay que echarle ganas, hay que trabajar cada quien en lo que tenga que hacer. Ojalá y el gobierno de la República reconsidere algunas políticas, porque de lo contrario las oportunidades se nos van a ir, van a volar, van a buscar otros destinos, y eso no quisiéramos nadie en México. Gracias por escucharme, que tenga bonita semana, échele ganas, saludos, hasta luego.